Muy buenas, hoy vamos a hacer coherencia y cohesión textual. Vamos a ver acá en estas imágenes cómo dos niños se preguntan. Pero se preguntas solo para amenizar. Dice, ¿qué hace un texto? Sea, eh, ¿Qué hace que un texto sea un texto, no un montón de palabras inconexas, es decir, incoherentes, que estén desordenadas, que tengan una relación y sepamos entender, no solamente que la digamos, sino que también las entendamos? Vamos a ver que un conjunto de oraciones es un texto. Responde, para que un texto sea tal, es necesario que tenga unidad de sentido y de forma. Es decir, las oraciones que la componen estén relacionadas entre sí. Podemos ver también que hay relación, pero también tiene que haber en esas oraciones al momento de relacionarse tienen que tener una adecuada interrelación, una adecuada conexión. Eso también nos ayuda bastante la gramática, porque si no, no sabríamos cómo utilizar ciertas palabras. Por ejemplo, una gramaticalidad o una incoherencia sería mientras estamos utilizando el, perdón, por ejemplo, un determinante en masculino, tenemos un sustantivo en femenino. Por ejemplo, eh, Agat, dices, la gato juega mucho. La gato, o en todo caso, la gato juega mucha. Mm, tú escucharías a alguien así, ya es incoherente. Podrías entender, o es más, puedes entender, pero está mal dicho. De ahí que se enseña gramática, para que los textos sean bien dichos, tengan coherencia, tengan cohesión también. Porque puede estar desordenada también esas oraciones que suceden, ¿no? Eso es que si aprendemos gramática. Estamos en esta cuestión, estamos coherencia y cohesión, nada más. Son propiedades tanto de textos orales como escritos, o también dicho de discursos orales o escritos. Discurso y textos vamos a poner como sinónimo, ¿ah? Entonces, puede ser tanto orales y escritos. Hemos visto en algunas situaciones a veces cuando hay personas que no dominan el castellano, que se traban o dicen incoherencias, a veces materialidades. A veces hemos escuchado a los que hablan quechua, eso sería motoso, pero también los que hablan inglés o los que aprenden inglés, incluido ustedes y me incluyo yo, porque no, al menos yo no domino en realidad este inglés. En el momento de hablar soy motoso mismo. Cualquier persona que hable otro idioma, esté intentando hablar y no le salga bien, es motoso, ¿no? No es que solamente el que habla en quechua o el que habla castellano puede hablar castellano, habla quechua, es motoso, no. La motosidad tiene que referir a cualquier lengua, ¿no? Entonces, la coherencia y cohesión son elementos que tejen estas relaciones entre unidades del lenguaje, lo que quiere decir que todo texto, para ser considerado como tal, debe ser coherente y cohesivo. Entonces, vamos a hacer qué es coherencia. La coherencia se refiere al significado global del texto, o sea, toda la estructura del texto. En este caso que estamos hablando de coherencia y cohesión, hasta estamos hablando de coherencia y cohesión. Ya no tendríamos que hablar, por ejemplo, eh, a ver, empezamos a hablar, estamos hablando de coherencia y cohesión y se nos ocurre hablar de las naves o de partido. No que ver nada con el tema que estamos tratando en sí. Para que éste sea coherente, debe mantener un mismo tema, es decir, cada una de las partes que lo conforman debe relacionarse con el tema central y todas las ideas principales y secundarias deben estar relacionadas en ese tema. Muy bien, tiene que estar estructurado. Entonces, coherencia es lo más grande. Tenemos que referir todo al texto.
Ese texto nos tiene que decir o hacer o darnos una guía. Entonces, la coherencia es todo el texto, encierra lo global, lo grande. Sería la cohesión, lo pequeño. La cohesión es una propiedad fundamental del texto, le proporciona el sentido tanto a los enunciados como al conjunto de los mismos. Las ideas deben organizarse de manera ordenada y lógica. O sea, debe haber una secuencia interna que nos permite seguir el texto y lograr una mejor comprensión de la información a través de la presencia o ausencia de elementos que relacionan de diferentes oraciones que conforman el texto. En resumen, es la cohesión. Cada palabra tiene que estar bien enlazada. Si yo digo, a ver, comenzando, acá, la cohesión es una propiedad fundamental. Vamos a hablar solo esto. Acá, si está en singular, prende también, el determinado en singular, prende, esto también tiene que estar en singular. También el verbo en singular. Una que otra puede estar en singular. Estamos hablando en todo esto. Hay una cohesión ahí. En cambio, si acá estaría en plural y acá en singular, ya habría una sería un texto, como dice, cohesivo. Ese sería el detalle. Es más, por ejemplo, sería incohesivo al momento de nosotros empezar a repetir una misma palabra. Por ejemplo, nosotros empezamos, cuando les digan, les ha ocurrido en primaria. A ver, quiero que cuenten ustedes sus vacaciones. Empiezan a describir. Fui a la playa en verano y la playa nos fuimos al parque, estuvimos toda la tarde de ahí y nos fuimos a dormir y al día siguiente nos fuimos a la playa. Así sigue, de repente, en este caso sería el conector, ¿no es cierto? No esa propiedad de cohesión empieza a romperse. Por eso también sabemos, nosotros enseña los nexos, qué nexos debe utilizar. También palabras podemos reemplazar con otras, pronombres, por ejemplo, o las paráfrasis. Hay infinidad que hemos aprendido tanto en razonamiento verbal como en gramática, o lo que es palabras determinantes, pronombres, adjetivos, adverbios, ¿no? Los conectores, todo eso nos ayuda a poder nosotros utilizar las palabras y mm, sean mucho mejor entendibles, tengan cierta belleza. Por eso es que en literatura también se recomienda leer los libros para que sepan cómo se escriben algunos, y eso nos ayuda a poder hablar, porque más nos equivocamos al momento de hablar que a escribir. Al momento de escribir se nos hace difícil escribir porque escuchamos lo normal o con el vocabulario coloquial y eso escribimos. Ahí tenemos los problemas. Uno de ellos, por ejemplo, es el AIGA. La Real Academia acepta solo, pero lo acepta solo cuando es para usos de, usos de discursos orales, al momento de hablar. El motivo, sencillamente, porque no podemos discriminar a las personas que están hablando. De ahí que se escriba, ahí cambia la situación, porque cuando uno escribe, tiene un nivel académico. Ahí sí ya debe guardar las reglas como las conocemos. ¿Listo? Entonces, para terminar, los mecanismos de cohesión más importantes en la correferencia y los conectores. Son la correferencia y los conectores. La correferencia es la mantención del referente, objeto de la realidad del cual se habla, o sea, el tema. Estamos hablando de algo. Estamos hablando y de repente estamos hablando nosotros ya
Una frase. Papas, camotes, yucas. El tema es tubérculos. A alguien se le ocurre meter, bueno, verduras. En todo caso, a ver, frutas. Estamos hablando de papas, camotes, yucas, tubérculos. En frutas se le pone. No tiene que ver ahí, ¿no? Otro, conectores coordinantes son los que enlazan las ideas de acuerdo a la carga semántica. Como el ejemplo que les dije de la playa. Están ahí con el mismo conector. Y nos ayudan los puntos, por ejemplo, nos ayudan las comas, nos ayudan otros conectores. Ahí que se tenga en cuenta esos conectores al momento de saber utilizar. Muy bien, perfecto. En cuanto a esta actividad, esto va a estar en el formulario desde acá. Cada uno dice acá, a partir de las siguientes oraciones, construye un texto aplicando las reglas de coherencia, sentido y cohesión, referencia y conectores. ¿Qué van a hacer ustedes? Ya conocen los conectores, hemos hecho en gramática, también hemos hecho en razonamiento verbal. Lática es una región griega. Ustedes me van a describir esto. Lática, entonces. El Lática queda en una región que está que queda en Asia Central o en Europa Sureste. Ustedes vean la descripción adecuada. En sus tiempos empiezan a poner este portecito, 1, 2, 3, algo largo, ya que sea el texto de cada uno, ¿ya? Cada uno. No van a repetir la oración, ojo, esta es una oración, pero hay que ver más que eso. Entonces dice, a partir de estas oraciones construye un texto aplicando las reglas de coherencia, sentido y cohesión. Ustedes pueden, por ejemplo, pueden hablar de acá. No es necesario, yo lo estoy haciendo en una descripción geográfica. Pueden hacer, qué sé yo, a ver, en la antigüedad, Ática era una de las culturas reconocidas, en la actualidad se reconoce. Y esta región griega era justamente por una parte en Italia y otra parte en Asia, así que está describiendo, ya tienen un texto. ¿Listo? Perfecto. Y esto, como saben, va a estar en el formulario. Sí, así como tal cual está. En este caso, a ver, no tiene que ver nada de esto, no tiene que ver nada más. Texto, listo. Sí, así como está, eso es todo. Solamente esto no, esto va a estar en el formulario también. Le he explicado cómo van a hacer. Bien, chicos, cuídense.